sea f de x una función homográfica, calcular el dominio y la imagen de f, luego calcular la inversa de f y buscar también su dominio e imagen, y después graficar las dos funciones. Vamos a empezar entonces buscando dominio e imagen de f de x. Para buscar el dominio de f de x, lo que tenemos que hacer es igualar el denominador a 0. Nos queda 3x menos 2 igual a 0, 3x igual a 2, x igual a 2 tercios. Este valor que nos sale acá es el valor que nos trae problemas de dominio. O sea que el dominio serán todos los reales menos el 2 tercios. Además, como esto es una función homográfica, ya sabemos que la asíntota vertical tendrá que ser x igual a 2 tercios. Por otro lado, nos está preguntando que calculemos la imagen de esta función. Como es una función homográfica, la imagen de la función homográfica siempre es todos los reales menos la asíntota horizontal. Entonces necesitamos buscar cuál es la asíntota horizontal acá. La asíntota horizontal en este caso será 0, porque la asíntota horizontal se calcula dividiendo el coeficiente de la x de arriba con el coeficiente de la x de abajo. Pero arriba no tenemos ninguna x, entonces el coeficiente de esa x es 0. 0 dividido 3 nos da 0. Entonces, en este caso ya sabemos que la asíntota horizontal será y igual a 0. Y como la asíntota horizontal es y igual a 0, ya podemos escribir que la imagen serán todos los reales menos el 0. Recordemos, siempre en función homográfica, el dominio es todos los reales menos la asíntota vertical y la imagen es todos los reales menos la asíntota horizontal. Calculemos ahora f a la menos 1. Para calcular f a la menos 1, lo primero que hacíamos era, en la función original, cambiábamos las x con las y. Es decir, que esta que era una y, ahora la llamamos una x, y esta que era una x, ahora la llamamos y. Nos queda que x es igual a 1 sobre 3y menos 2. Tenemos que despejar la y, así que pasamos todo el 3y menos 2 multiplicando para la derecha, nos queda 3y menos 2 multiplicado por x es igual a 1. Ahora pasamos la x dividiendo para la izquierda, nos queda 3y menos 2 es igual a 1 sobre x, pasamos el 2 sumando, 3y es igual a 1 sobre x más 2, y pasamos el 3 dividiendo, y es igual a 1 sobre x más 2, todo esto dividido 3. Acá podemos acomodar un poco las cosas para que nos quede más lindo. Este 3 lo vamos a repartir con el 1 sobre x y con el 2. Entonces nos va a quedar el 1x dividido 3 y el 2 también dividido 3. Una forma para acordarse cómo repartir este denominador siempre es ver que acá queda como un corazón formado. Es el 3 con una parte de la fracción y el 3 con la otra parte de la fracción. Y se forma como este corazoncito. Si hacemos esa cuenta nos va a quedar que y es igual a 1 sobre x sobre 3 más 2 sobre 3. 1 sobre x sobre 3 es lo mismo que 1 sobre 3x más 2 tercios. Esto que encontramos acá sería la inversa de la función. Ahora que tenemos la inversa de la función, tenemos que buscar el dominio de esta función y la asíntota horizontal. Esta función también es una función homográfica y su dominio se va a sacar igualando el denominador a 0. Es decir, tenemos que poner que 3x es igual a 0, x es igual a 0 sobre 3, que es 0. Quiere decir que el dominio serán todos los reales menos el 0. Y además significa que la asíntota vertical va a ser x igual a 0. Por otro lado, esta función homográfica está escrita de la forma en que la asíntota horizontal es el número que está acá afuera sumando o restando. Es decir, que ya sabemos que la asíntota horizontal será y igual 2 tercios. Y por lo que dijimos antes, si la asíntota horizontal es y igual a 2 tercios, ya sabemos que la imagen va a ser todos los reales menos el 2 tercios. Antes de hacer el gráfico, notemos que lo que para la f era el dominio y la asíntota vertical, para la inversa es la asíntota horizontal y la imagen. Del mismo modo, lo que para f era la asíntota horizontal y la imagen, ahora para f a la menos 1 es el dominio y la asíntota vertical. Esto es porque una función es la inversa de la otra. Habíamos dicho antes que cuando las funciones una es la inversa de la otra,
Lo que pasa es que se invierten los ejes. Todo lo que en una de las funciones está sobre el eje Y, en su inversa va a estar sobre el eje X. Todo lo que estaba sobre el eje X, en la inversa va a aparecer sobre el eje Y. Ahora que tenemos toda la información, vamos a hacer los gráficos. Para la primera función, f de x, tenemos que la asíntota horizontal está en y igual a 0. Entonces, sobre el eje x, que es donde y vale 0, vamos a hacer una línea punteada que es la asíntota horizontal. La asíntota vertical es 2/3. Entonces, trazamos una línea punteada que pasa por el 2/3 de la y. Para hacer este gráfico, además, necesitaríamos tener las intersecciones con los ejes. Vamos a buscar la intersección con el eje x. La intersección con el eje x se saca igualando toda la función a 0. Entonces ponemos 1 sobre 3x menos 2 igual a 0. Pasamos el denominador multiplicando, nos queda 1 es igual a 0 por 3x menos 2. Y 0 multiplicado por cualquier cosa da 0, nos queda que 1 es igual a 0. Esto es un absurdo. Y esto significa que no hay intersección con el eje x. Lo cual era esperable porque sobre el eje x tenemos la asíntota horizontal. Entonces no puede haber intersección ahí. Por otra parte, buscamos la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y se sacaba reemplazando las x del ejercicio por 0. Entonces nos queda 1 sobre 3 por 0 menos 2 es igual a Y. 3 por 0 es igual a 0, menos 2 queda menos 2, o sea que nos queda que 1 sobre menos 2 es igual a Y. Quiere decir que la intersección con Y está en el menos 1 medio. Sobre el eje Y marcamos el menos 1 medio. Ahora que tenemos esto marcado, ya podemos hacer un gráfico aproximado. Como es una función homográfica, sabemos que viene de la asíntota, pasa por esta intersección y se acerca a la otra asíntota. Y además sabemos que tiene que tener otra parte del gráfico que es simétrica a esta y que está reflejada en el cuadrante que está en diagonal. O sea que la otra parte del gráfico va a estar por acá. Ahora que tenemos eso, vamos a graficar f a la menos 1. En f a la menos 1 tenemos que la asíntota horizontal está en el 2/3. Entonces ahora a la altura del 2/3, pero ahora sobre el eje Y, vamos a marcar la asíntota horizontal. Y tenemos que la asíntota vertical está en el 0. Es decir, que sobre el eje Y, que es donde x vale 0, vamos a tener la asíntota vertical. Al igual que antes, tenemos que buscar las intersecciones. Si miramos el gráfico, notemos que la asíntota vertical está justo sobre el eje Y. Entonces, cuando calculemos la intersección con el eje Y de la inversa, nos va a dar que no hay, porque justo la asíntota está ahí arriba. Así que no vamos a calcularla ahora, pero te dejo como tarea calcularla y que te fijes que da un absurdo. Por otro lado, deberíamos buscar la intersección con el eje X. Si buscamos la intersección con el eje X, lo que tenemos que hacer es igualar toda nuestra función a 0. Nos queda 1 sobre 3x más 2/3, todo esto igual a 0. Pasamos el 2/3 restando, nos queda 1 sobre 3x es igual a menos 2/3. Pasamos el 3x multiplicando, queda 1 es igual a menos 2/3 por 3x. Acá podemos simplificar el 3 con el 3. Pasamos el menos 2 dividiendo, nos queda que x es igual a menos 1 medio. La intersección con el eje X nos queda menos 1 medio. Entonces, sobre el eje X vamos a marcar el menos 1 medio, que sería por acá. Ahora que tenemos todo esto, hacemos el gráfico. Viene desde la asíntota, pasa por acá y se acerca a la otra asíntota. Y sabemos que como es una homográfica, va a tener que estar la otra reflejada en el cuadrante en diagonal. Perdón por la desprolijidad, pero había demasiada información para representar en este gráfico. De todos modos, las cosas más importantes creo que se logran observar. Todo lo que en el gráfico rosa está sobre el eje Y, en el gráfico azul está sobre el eje X. Y todo lo que en el gráfico rosa está sobre el eje X, en el eje azul está todo sobre el eje Y. El gráfico queda un poco desprolijo porque había demasiada información para graficar. Si querés, podés graficar f de x en unos ejes cartesianos y f a la menos 1 en otros ejes cartesianos, así no te quedan las dos funciones superpuestas. Pero en este caso yo quise dibujar todo en el mismo par de ejes para que se pueda notar que lo que en un caso es la raíz, en el otro es la ordenada al origen, y para que se vea que lo que en un caso es la asíntota horizontal, en el otro es la asíntota vertical y viceversa.